Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Antes de comenzar con la colega, les voy a dar la bienvenida a esta 16 edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Mi nombre es Verónica Méndez y como miembro del equipo organizador de este congreso, les doy la más cálida bienvenida. La gestión de este congreso se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo. Como saben, en el instituto nos ocupamos de tres grandes áreas. Una de las centrales tiene que ver con la formación. Trabajamos en formación de posgrado, maestría, doctorado y también postdoctorado multidisciplinario en diseño. Además, nos dedicamos a muchísimas actividades de investigación que se llevan adelante en el programa de investigación conformado por 26 líneas de investigación que se encuentran activas y que publican sus resultados de manera con mucha frecuencia en los cuadernos del Centro de Estudios de Investigación, que son de nuestras publicaciones académicas con mayor prestigio. Además, hacemos actividades de difusión y de proyección como este congreso y como la red de investigadores en diseño, a la que las y los invito a sumarse si es que todavía no forman parte. En este sentido, entendemos que este congreso es un espacio de difusión y también de proyección y tiene como finalidad poder compartir experiencias, planificar acciones conjuntas y plantear temáticas que sean relevantes para concretar proyectos académicos e institucionales que estén destinados a enriquecer la formación de los y las diseñadoras en el continente. En este marco le voy a dar inicio entonces a esta comisión Identidades Culturales y vamos a presentar a las colegas de Bolivia, las colegas y el colega de Bolivia, Alejandra Paola Orteaga Orellana, en colaboración con Luis Rodríguez Camacho y Andrea Cecil Sanabria Molina, la presentación El arte urbano como estrategia de diseño para la visibilización y reafirmación de la identidad indígena en Bolivia. Muy bienvenidas y muchas gracias por aguardar. Las escuchamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Sanabria y junto con lo que es con mi compañera, realizamos lo que viene a ser esta investigación, que más que todo ha sido centrada en todo lo que viene a ser el arte y la cultura dentro de lo que viene a ser el mismo país de Bolivia y todo lo que enraiza dentro de eso. Para empezar, quisiera que todos se pregunten desde sus ancestros, desde su cultura, todo lo que viene a ser sus raíces, quién soy, de dónde vengo, qué veo en mi entorno que me representa. Para empezar, partiendo desde la primera pregunta de quién soy. Partamos un poco a lo que vienen a ser los antecedentes de Bolivia, que para empezar es una nación con una profunda herencia cultural, no solo desde lo que viene a ser la cultura ancestral espiritual, entre comillas, sino también la cultura también social de lo que vienen a ser las personas. En este contexto, el arte urbano se ha ido desarrollando y emergiendo como una herramienta fundamental para todo lo que es el desarrollo de la expresión, la resistencia y de la protesta dentro de lo que viene a ser este factor cultural principal. Partimos con un poco lo que es el arte indígena, la descolonización visual y la configuración del espacio urbano. Primero, ¿por qué el arte indígena? Dentro de lo que es la cultura boliviana está bastante enraizado todo lo que tiene que ver con el arte indígena, la cultura y sobre todo los pueblos que están dentro de lo que es esta culturización boliviana, ya que como saben el nombre completo de Bolivia es Estado Plurinacional de Bolivia. Desde ahí parte que hay distintas zonas geográficas y distintas culturas dentro de lo que viene a ser cada una de estas zonas, por lo que cada una tiene representación de distintas creencias, culturas y al mismo tiempo tradiciones, las cuales se han llegado hasta cierto punto a perder debido a la modernización que hoy en día vamos viviendo, no solo con el auge del Internet, las redes y también el auge y la retroalimentación de otras culturas que son exteriores, como tenemos a Estados Unidos, Europa, ese tipo de zonas que poco a poco se van comiendo lo que viene a ser la cultura patrimonial única de lo que es Bolivia. Y por último, la configuración del espacio urbano.
¿Por qué se ha llegado a este punto de investigación? Porque nos hemos dado cuenta de que dentro de Bolivia uno de los sistemas para revalorizar todo lo que viene a ser la cultura, el patrimonio y las distintas razas dentro de lo que es el país es a través de lo que es la cultura urbana y este espacio urbano, gracias a lo que viene a ser todo el tema del graffiti, el arte urbano y muchas de estas expresiones de arte se van mostrando y reculturizando de nuevo a través de estos espacios. Para empezar, sabemos que existen distintos artistas que se dedican más que todo a lo que es el arte urbano. Tenemos desde representaciones como lo viene a ser el graffiti, tenemos el sticker, el paste up, que son distintas representaciones que marcan esta separación entre lo que es el arte comúnmente llamado, podríamos llamarlo hasta cierto punto elegante, y este diseño urbano, este arte urbano, que es un poco más de la calle, un poco más, incluso se podría llamar de pueblo. Y esto es interesante ya que dentro de Bolivia las distintas culturas se van representando gracias a estos mismos artistas que van mostrando parte de lo que son estos pequeños aspectos culturales. Y por eso pasamos a lo que es el diseño urbano con propósito, ya que no solamente son simples dibujos, simples ilustraciones que tratan de mostrar algo, algo estético, sino que también cuentan una historia desde la revalorización cultural de lo que es cada una de las regiones del país, cada una de las regiones de los pueblos, por cada uno. Comenzamos con lo que es la iconografía y el simbolismo. Para empezar, tenemos un lenguaje visual que no solo apela a una estética, sino se busca mostrar una identidad. Para eso tenemos y hemos investigado acerca de distintos elementos. Por ejemplo, viene a ser la Pachamama, las cholitas, la cosmovisión, los motivos ancestrales y la flora y la fauna autóctona, que vamos a explicar un poco más adelante cada una. Estos vienen a ser más que todo iconografías bastante típicas que se han ido mostrando a lo largo de la investigación visual que hemos ido recopilando, que más que todo se van mostrando a través de distintas representaciones. Y una de las más icónicas viene a ser el tema de la Pachamama, que según leyendas y tradiciones, en sí la Pachamama viene a ser como un ser que representa a la naturaleza, que obviamente a lo largo de los años y la colonización se ha ido poco a poco, no lo llamaría deformando, pero sino cambiando, mutando a lo que conocemos hoy en día como lo que es la Pachamama, que es la madre de la tierra y al mismo tiempo la madre de la naturaleza, algo que está profundamente arraigado con todo lo que es la cultura de lo natural, de las plantas, de los animales, de lo vivo técnicamente dentro del mundo y algo que se intenta representar a través de, mayormente suele ser representado con lo que es la figura de una mujer y al mismo tiempo está representada alrededor con todo lo que viene a ser la naturaleza. Más que todo, la Pachamama suele ser mostrada desde dos aspectos importantes. La de madre, que es un icono bastante importante dentro de la mayoría de las culturas, yo creo, latinoamericanas, y al mismo tiempo la iconografía como la naturaleza, ya que estas al ser culturas ancestrales siempre han estado arraigadas a lo que viene a ser la naturaleza de lo vivo. Acá tenemos las plantas, los animales, y dentro de estas hay un otro gran montón de tradiciones que poco a poco se han ido desarrollando e incluso al mismo tiempo modernizando, porque muchas de esas no solamente son representaciones ancestrales de cómo se veía en ese momento, sino que ha llegado a mutar a lo que viene a ser una modernidad más entendible en este momento. Luego tenemos las cholitas, que son iconos bastante reconocibles dentro de lo que viene a ser la cultura de Bolivia y países circundantes. Pero algo interesante de este aspecto es que Bolivia está dividida por distintas zonas geográficas, las cuales tienen tres principales divisiones, la que es la zona selvática, la zona andina y la zona de los valles, los cuales cada una de esas tiene una representación distinta de las cholitas de parte de la cultura, lo cual es bastante interesante ya que por cada zona o región se puede ver una distinta valorización o representación gráfica de una de ellas, pero se sigue manteniendo este mismo icono de madre poderosa, luchadora, y al mismo tiempo se puede observar lo que viene a ser el empoderamiento femenino gracias a esta modernización y mutación también de lo que vienen a ser las tradiciones. La cholita es un símbolo que ha marcado ya desde hace mucho tiempo lo que viene a ser la imagen de la persona como boliviana, o sea, una forma de identificar a la cultura y a la identidad. Y gracias a las
diversas interpretaciones que han habido con los artistas, no solo ves ya ahora a la Cholita como una persona, sino la ves como un ícono para reconocer porque son madres, hermanas, abuelas y al mismo tiempo ellas son representadas con lo que vienen a ser los distintos valores. Luego tenemos la cosmovisión y motivos ancestrales, los cuales son bastante amplios, ya que diversos artistas han hablado, han tratado de investigar y al mismo tiempo se han encontrado con lo que vienen a ser distintas leyendas, distintos elementos de la cosmovisión. Principalmente la más representada suele ser la andina, pero en este caso, al mismo tiempo, también toman este aspecto cultural ancestral que ya se ha ido dejando a lo largo de los años y lo traen a la vida a un entorno más moderno, a un entorno al mismo tiempo también entendible y a un entorno actual, porque no solo estamos viendo lo que es la cosmovisión, sino también se mezcla con lo que son las situaciones, ya sean de vida, de política, de economía que van marcando a lo largo de las generaciones y los distintos años que van pasando. Y por último, tenemos a la flora y la fauna autóctona, que al mismo tiempo de mostrar lo que viene a ser un animal o una planta, muestra ese valor cultural que tienen dentro de la cultura, ya que hay distintos animales que son representados y tienen cierto valor dentro de lo que viene a ser las distintas regiones. Por ejemplo, entre las imágenes que tenemos acá es el cóndor andino, que es uno de los animales principales dentro de Bolivia, pero al mismo tiempo se lo muestra con lo que viene a ser lo que anteriormente se mencionó, ese cambio hacia la actualidad. En este caso, a través de estas distintas imágenes y estas distintas representaciones visuales, se busca entender ese rechazo a lo que se podría llamar el canon europeo, ya que el arte boliviano, más que todo, se trata de despegar de este tipo de estéticas bastante marcadas dentro de lo que es el exterior para abrazar algo más cultural, más suyo, y al mismo tiempo mantener viva este sistema de cultura, porque ya anteriormente se tiene obviamente los libros, se tiene la recuperación oral, pero ¿qué hay algo más vivo, más artístico que una representación gráfica de todo lo que viene a ser estos elementos para poderlo mostrar al mundo? Porque si lo piensan de cierta forma, hay ciertos elementos, hay ciertas investigaciones, se podrían decir, que no están abiertas a todo el mundo. O sea, son libros, son investigaciones, son tesis que están guardadas ahí en una biblioteca, en una universidad, pero que a fin de cuentas la gente mayormente que vive su día no le va a importar. Al final del día no van a encontrar algo con qué conectar. En cambio, este tipo de arte urbano te lo cruzas en la calle, lo encuentras, lo miras, lo analizas y dices, ah, yo conozco esto, esto es una tradición, esto es algo que me ha enseñado por decir mi abuelita hace mucho tiempo, y eso se va pasando, y así a lo largo del tiempo la gente va a ver, va a reconocer y lo va a hablar. Esa es la nueva forma de reculturización, lo cual muchas veces se deja de lado simplemente por el hecho de que es un graffiti, ya que no se le da también la importancia necesaria. Y por eso las calles se han convertido en un archivo vivo. Como se mencionó, cada mural, cada símbolo, cada color, al final del día van a contar una historia. Tal vez no va a ser una historia perfectamente explicada con su etimología, sus explicaciones ancestrales, ritos, todo eso, pero a fin de cuentas va a estar ahí de Repíteme, forma gráfica, ¿qué querés? abierta a todo lo que viene a ser a la población y al mismo tiempo como una herencia que no ha podido ser contada, pero que ahora sí puede ser. Y al fin del día, diseñar también es recordar quiénes somos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ya les digo. Bien, a continuación vamos a seguir con nuestras colegas en Bolivia. Y escuchamos a Marcela Caso Arias en su trabajo en colaboración con Pablo Poveda Díaz, Los matices de Sucre, memoria cromática de una ciudad blanca. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Hola, Quería buenas pedir que tardes. antes de iniciar, por favor, mi colega Pablo Poveda está también en sala, si le A pudiera ver, activar el micrófono y sí, la cámara. ahí Flor ya le activa. Muy amables. Voy a empezar entonces a compartir acá la exposición que nosotros hemos tenido preparada para ustedes.
a fin de que podamos compartirles un poco un trabajo de investigación que hemos venido realizando hace ya. Perfecto. Ahí tiene, ya tiene habilitado como co-host Pablo Poveda, así que Ah, ya, perfecto. Bueno, eh, los matices de Sucre nos hablan de una ciudad. Acá yo les voy a iniciar la exposición con un video para que los que no conocen Sucre, bueno, pues puedan tener una visual de cómo se ve nuestra ciudad. Nuestra ciudad ha tenido múltiples títulos en el transcurso de la historia, Patrimonio de la Humanidad, entre ellos en 1991, y algunos denominativos bastante peculiares como el de Sucre Ciudad Blanca de América. Y precisamente es porque esa homogeneidad del centro histórico, esas calles con inmuebles totalmente blancos en su gran mayoría, permiten una imagen uniforme de todo el conjunto. Sucre se caracteriza básicamente por esta situación y a nosotros nos ha inspirado para poder entender de dónde provino este blanco. Nuestra investigación trata de buscar a partir de qué instante Sucre se vuelve así de blanca y pierde esos colores como el que estamos viendo ahorita en uno de esos palacetes que tenemos. ¿Cuándo llega a adquirir esta situación? Y bueno, la cuestión es que cuando empieza la historia, Sucre es una ciudad de influencias totalmente españolas, en las cuales la traza original, que es ese damero que nos lleva al reconocimiento de ciudad patrimonio de la humanidad, porque lo hemos mantenido prácticamente intacto, también trae esas herencias del color. Y Sucre fue una ciudad polícroma, una ciudad que tenía una presencia de azules en las casas, rojos, colores terracotas, amarillos, que con el paso del tiempo ha ido cambiando y ha ido mutando. En el siglo XIX ya vienen muchas influencias europeas, sobre todo de la parte del neoclásico, que hacen que varios de los inmuebles cambien, no solamente arquitectónicamente en la parte externa, sino también en el tema del color. Pero continúan existiendo los inmuebles multicolores durante muchísimo tiempo, y no es hasta hace muy poco, en 1948, cuando un terremoto que sacude a la ciudad de Sucre consigue, digamos, transformar de manera trascendental ya todo lo que significaría la ciudad, porque la cal es un material muy barato para poder comenzar la restauración de la ciudad y la reciente creada fábrica de cemento, que es uno de los pilares económicos que tenemos en la región, comienza a donar este material. Lo que ya estaba medio blanco transformado termina de consolidarse y comienza ya a popularizarse el tema del blanco en todas las infraestructuras públicas y privadas. En la década de 1980 y 1990 ya empiezan las normativas municipales. Empiezan a decir que todo lo que es centro histórico, que es lo que hemos visto ahorita en el video, va a tener como único color permitido el blanco, que se van a quitar absolutamente todos los demás colores y comienza esa homogeneización de toda la identidad e imagen urbana del centro. Hasta nuestros días que llega esa ciudad blanca, esa ciudad que genera un sentido de pertenencia y un carácter de identidad con el que la mayoría se sienten totalmente identificados. Nuestra investigación, básicamente, de la que le vamos a hablar ahora a detalle esta tarde, ha tratado de vislumbrar primero esa historiografía, ¿no? Toda esa faceta histórica, y además habla de cómo la gente se ha ido imaginando en el tiempo hasta llegar al punto en que hay muchísima gente que piensa que siempre Sucre fue blanco y que nunca existieron otros colores en su arquitectura. Para ello, nosotros hemos tenido que hacer comprobaciones y hemos utilizado una serie de fichas técnicas, donde hemos sometido a varios inmuebles religiosos, civiles habitacionales y residenciales a una serie de prospecciones y calas para poder determinar además técnicamente todo el proceso de colorimetría que tiene, donde no solamente se va a tomar en cuenta al inmueble, sino también al contexto. Entran cielos, entran vegetación, entran suelos, con lo que se configura el verdadero paisaje urbano y se crea y se configura la paleta de colores que nosotros reconocemos. Entonces, es este trabajo el que nos guía a que más adelante nosotros podamos realizar
tanto las comprobaciones técnicas a través de decapamientos en los inmuebles, que eso les voy a explicar con mucho más detalle Pablo, y también propongamos cómo mantener este color blanco a través de un catálogo. Ahora le voy a ceder la palabra a él para que él les continúe hablando de lo que hemos hecho. Hola, buenas tardes. Me disculpo con unos problemas técnicos que tengo en la computadora. No sé si se me escucha. Sí, sí se te Perfecto. escucha. Sí, sí, Muy se bien. escucha muy bien. Buenas tardes a todos. Marcelita, gracias. Eh, bueno, básicamente este trabajo de investigación y en la parte experimental tiene mucho que ver con estas comprobaciones técnicas de decapamiento, que básicamente consisten en la remoción de capas de pintura previas a una restauración de la fachada en su estado original, ¿no? Nos ha permitido para nosotros este trabajo experimental realizar cuidadosamente, obviamente, este trabajo sin dañar la estructura histórica del edificio, la cual consideramos debe seguir ciertas normativas cromáticas específicas que guíen a una intervención de colores para la preservación de la edificación en su naturaleza real, ¿no? Es por eso que estas intervenciones técnicas no solamente buscan preservar la estética de la ciudad, para nosotros consideramos que es mucho más importante rescatar los principios históricos y subyacentes de su patrimonio, porque evidentemente esta cromática actual que tiene la ciudad de Sucre nos ha demostrado que los propietarios sin conocimiento técnico o los pintores, quienes son quienes intervienen en el centro histórico, han utilizado colores un tanto a criterio muy personal que de alguna manera hacen que la identidad histórica de estos edificios se pierda cada vez más, ¿no? Y al no tener una regulación a través de normativas, corremos el riesgo de perder esa imagen cromática que hoy por hoy identifica a la ciudad de Sucre. Entonces, esta implementación de normativas técnicas pretende garantizar que las fachadas restauradas no alteren la identidad de Sucre, ¿no? Que permitan que la ciudad conserve su imagen de ciudad blanca, otorgada obviamente no por las características como me lo mencionaba Marcela, a través de un proceso que respete la tradición como las necesidades contemporáneas de restauración, que eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces, por eso consideramos que este proceso de intervención arquitectónica, urbanística, en el caso de todo el patrimonio, de las fachadas en los edificios históricos, se realicen sin alteraciones artificiales, ¿no? Que puedan de alguna manera desvirtuar su patrimonio arquitectónico y cultural. Aquí tenemos, por ejemplo, el estudio de caso que forma parte del documento de investigación, que es la Facultad de Idiomas, que básicamente ya está concluyendo el proceso de restauración y forma parte de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. Por lo tanto, para nosotros hemos considerado que era el escenario ideal para intervenir con este trabajo de implementación de normativas, creación de fichas y básicamente el respeto al catálogo que nosotros hemos elaborado. En ese sentido, consideramos que este catálogo de colores propuesto para la ciudad de Sucre, particularmente para su patrimonio, no solamente se limita al tono de blanco, ¿no? Como lo mencionaba Marcela. Las normativas sugieren una gama de blancos, pero que sean lo suficientemente flexibles para poder respetar ese contexto histórico y cultural de la ciudad. Entonces, este catálogo técnico no solo se enfoca en la apariencia estética, sino que también ofrece criterios que alinean las intervenciones con la autenticidad y el carácter de la ciudad a partir del descubrimiento del color original de cada uno de esos edificios que puedan localizarse en estos tonos que nosotros hemos logrado determinar que formaban parte de la historia de Sucre y a partir de eso, de acuerdo a las recomendaciones técnicas, el porcentaje de uso de blanco varía entre un 90 y 97% y los demás tonos se constituyen como en los testigos vivos
del color original para cada uno de los edificios, ya sean de carácter religioso, civil o público, ¿no? Entonces, este catálogo de alguna manera permite que los nuevos proyectos o las nuevas restauraciones de estos edificios antiguos se ajusten a esta paleta cromática, pero ya regulada por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, que es básicamente el objetivo que pretende esta investigación, pero también con la suficiente flexibilidad de poder adaptarse a cada una de las estructuras de acuerdo a la localización y a las características funcionales que tienen estos edificios. Entonces, consideramos nosotros que este catálogo se constituye en una herramienta muy importante para el proceso de restauración, recuperación y sobre todo revalorización de nuestro patrimonio histórico. Em, Entendiendo de que Sucre se percibe blanca, realidad e imaginario convergente, entendemos que la estética visual se ha convertido para nosotros en un símbolo de identidad cultural y colectiva, ¿no? En el imaginario de todos los que conocen Sucre y los que no conocen Sucre, el patrimonio es blanco, ¿no? Entonces, Sucre ha sido tradicionalmente conocida como la ciudad blanca y esta imagen está profundamente arraigada en el imaginario de todos los que habitan la ciudad de Sucre, ¿no? Por lo tanto, esta herencia cultural que nosotros tenemos ha sido trascendida de generación en generación y básicamente para nosotros que estamos ligados al área del conocimiento de la arquitectura y el patrimonio, consideramos que es determinante poder contribuir de esta manera con el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, es importante también entender de que el blanco para nosotros es un emblema dentro de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto, eh, debemos concientizar a la gente, a las autoridades, de que tiene que existir una gestión del patrimonio que sea lo suficientemente responsable, ¿no? Con la finalidad de que esta preservación de nuestro patrimonio cultural como Sucre Blanca no solamente tenga un valor histórico, sino también porque el blanco para nosotros ahora representa en un lazo de generaciones pasadas, presentes y Dios mediante futuras, ¿no? Entonces, esta gestión del color para nosotros es una herramienta, creo que muy determinante para asegurar la continuidad de esta identidad cultural que con el tiempo Sucre se la ha ganado. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar ahora desde Brasil con Gabriela de Laurentiis y su presentación Identidad y Disputa, narrativas del diseño latinoamericano en revistas ilustradas. Bienvenida. Gracias, Flor. A ver, lo pongo acá en share. Sí, ¿Es esto? ahí está cargando. Sí. Bien, ahí se ve. Si pudieras poner pantalla completa. ¿Ahí se ve? Sí, se ve, pero todavía se ven las... Lo puse en pantalla completa. Lo veo bien. No sé. Ay, la otra vez fue lo mismo, perdón, lo voy a tratar. Lo tengo abierto en Chrome, a ver si... Ah, Y no no me hay aparecía problema, ahora cuando puse nosotros share. es para Eh, que vos estés más cómoda, pero si no, lo presentas así, como vos quieras. no. A ver qué aparece. Mm. Bueno, está lejos, no sé. La otra vez A fue lo ver, mismo. no, no pasa nada. No me aparece el Chrome acá, no sé. Voy Sí. con PowerPoint, le tengo los dos abiertos, no sé. Por... Está bien. ¿Querés ir pasando de ahí? Yo creo que no sé los colegas que dicen, yo creo que ¿Lo se puede ver ven? muy bien. Lo importante es,
Sí, lo que vos tengas para ir acompañando. Sí, sí, se ve muy bien, se ve bien. Ah, perfecto, mejor. Dale. Sí, bueno, ante todo, Sí, sí, sí. gracias, gracias Flor, gracias Verónica, gracias a la OP, gracias también a la red de investigadores en diseño, así que hago parte también, así que soy muy contenta con la red. Bueno, me presento, les hablo desde Río de Janeiro, desde Brasil. Soy doctoranda y presento parte de mi investigación doctoral, que está en el segundo año, son 4 años acá, y es bajo la orientación de profesor Guillermo Altmaier. Y bueno, también soy magíster en la misma universidad, en la ES y en la UES, la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Hice un posgrado en la UCES, en Buenos Aires, en Investigación en Mercados, Medios y Opinión Pública. Y soy actualmente investigadora asociada en el Laboratorio de Investigación NUDE, Design Corpo Tecnopolítica, también en la ESI. Bueno, el estudio sale de dos motivaciones, ¿no? A lo personal y también por parte de la historia del diseño. Por el lado personal, me molestaba mucho el aislamiento de Brasil en Latinoamérica, sea por el idioma, por hablarmos portugués, y estamos ya por un lado alejados, y también por la distancia, ¿no? Por tenermos proporciones geográficas continentales, entonces estamos alejados de todo y de todos. Y por el otro lado, también el tema de la historia del diseño, ¿no? Que es contada en general por visiones narrativas, hegemónicas, eurocéntricas, y sin mirar a lo regional. Entonces, eso también me molestaba, como cómo no se habla en Latinoamérica si, si estamos cercanos por un lado, no más cercanos que, no sé, que Estados Unidos, Europa, y no contamos nuestras historias. Entonces, el objetivo del estudio era, por un lado, comprender el diseño, cómo el diseño, ¿no? Sea como práctica discursiva y visual, participara en la construcción de imaginarios sociales latinoamericanos. Y el objeto no elegido para eso fueron revistas culturales ilustradas producidas en Latinoamérica en el periodo de los 60-80, sean parcialmente o totalmente en ese periodo, por ser un periodo no intenso, marcado por procesos políticos y culturales intensos, sea como ascenso y descenso de dictaduras, movimientos de resistencia, disputas por autonomías, y todo eso en un contexto de modernización e influencia extranjera. Y los tipos de revistas, ¿no? Le elegí que fueran culturales e ilustradas, que serían de arte, arquitectura, diseño y cultura en un sentido amplio, y que se destacaran, ¿no? Por su fuerza visual, editorial e ideológica. No logré encontrar a las revistas, así que tuve que ir a un mapeo colaborativo entre países y colegas, ¿no? De países latinoamericanos, y hice un mapeo de mayo hasta ahora, un survey con dos preguntas, una como era obligatoria y la otra más que nada una sugerencia, un comentario que uno pudiera dejar, ¿no? Sería indicar 2 a 5 revistas de su país o de países latinoamericanos, y después dejar un comentario, sea justificando, un comentario cualquiera, nos indicar una base de datos o alguna sugerencia. Así que les traigo hoy un poco de los resultados parciales, y que son al total 104 revistas. No les voy a hablar de todas las revistas, no tenemos el tiempo, pero son 10 países, y los países que han tenido más revistas fueron, en primer lugar, como disparado, Argentina, después Brasil y seguido de Perú. Así que de Argentina, por ejemplo, están entre ellas, ¿no? La BOA, la SUMA, que hace una referencia a diseño de arquitectura en diseño gráfico, la latinoamericana, la Crisis, la Macedonio, las de Brasil, por ejemplo, hay, no sé, la Mirante de las Artes, etcétera, la Acrópolis, que es de arquitectura, la Versus, la Noigandres, y muchas más. En Perú, además que está como la Hueso Húmero, que es una referencia, pero también la Maru, la Cultura y Pueblo, la Copé, la Runa. En México, entre varias, ¿no? Está la Plural, la Vuelta, la Arquitectura México. Las de Uruguay, como más que nada son muchas de humor gráfico, de resistencia, como muy reconocidas por eso. La Ocha, la Pipeta, la Maldoror, la Misiadura. La de Chile, como la OCA, que es también una referencia en arquitectura. La Plan, la revista de la Universidad Técnica del Estado. La ZigZag también.
En Colombia, ¿no? La Arte en Colombia, la Gaceta, la Proa, la Mito. La de Puerto Rico están como unas también que eran hechas por universidades, que es algo como también común en Perú, por ejemplo, o en Chile. La revista El Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Ateneo Puertorriqueño, La Escalera, la Zona Carga y Descarga. Así que hablo de tres nomás porque no tenemos tiempo. Y bueno, la Versus de Brasil hablaba mucho de política, de cultura, ideas, se articulaba muchísimo con la revista Crisis, que era dirigida por Eduardo Galeano en Argentina. Entonces tenían como semejanzas y como muchos diálogos, pero era como un enfoque más a lo político, anticolonial, antiautoritario, con una fuerte expresión visual y editorial. Traía reportajes, ensayos, ilustraciones. Mientras la crisis, ¿no? Era de artes, también de cultura, tenía un proyecto gráfico de excelencia, servía como una plataforma de intercambio entre lo local y lo global, articulaba identidades latinoamericanas por medios de ensayos, reportajes e imágenes, y todos como tenía como un eje común que era el boom latinoamericano literario. Entonces, por ejemplo, vemos acá en la crisis, está como en la misma edición, tenemos a Ernesto Sábato, a Neruda, a Drummond de Andrade, a Guimarães Rosa, a un montón de gente que como eso pasaba mucho en la revista, ¿no? Que se iban como publicando en distintos países, no solo en sus países. Y está, por último, acá La Plural, que era dirigida por el Nobel de Literatura Octavio Paz, y era un espacio de debate literario, político, de crítica de arte, trataba de temas como literatura latinoamericana, filosofía, libertad de expresión, y se termina la revista y vuelve, y la misma revista se llama Vuelta, y la edición número 1 se llamaba Estamos de Vuelta y era también dirigida por Octavio Paz. Así que cada una tenía como tensiones estratégicas en torno a la identidad cultural latinoamericana. Así que a lo que vemos es, ¿no? Lo que se puede decir, algunas consideraciones finales para terminar, es que lo que se pretende es que, como decía Andrea, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué veo en mi entorno? Todo eso, que nos conozcamos, que promovamos un reconocimiento mutuo y un mayor autoconocimiento de lo que hacemos nosotros sobre nuestros diseños y hacer puentes entre los países latinoamericanos. Y como contribución, no puedo decir, sería no aportar a la historia del diseño, ¿no? Que sea más plural, más inclusiva, que reconozca disputas identitarias, visuales del sur global y que amplíe el repertorio de la historia del diseño, ¿no? Como otras formas de entender la producción visual en Latinoamérica y también en lugar de buscar una esencia única, ¿no? Y creo que acá en el bloque se dice, no es una identidad cultural, sino identidades culturales. ¿Qué sería el diseño latinoamericano? ¿Qué serían los diseños latinoamericanos? Y así tensionar disputas, contradicciones y versos agenciamientos. Y por fin termino con una frase de Glissant, que sería unir litorales y aproximar horizontes. Un poco de lo que es la referencia, Glissant, Doce, McCracken, Porrero. Bueno, así que gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Bien, a continuación vamos a escuchar a los colegas desde Ecuador, Fausto Esteves, en su trabajo en colaboración con Eulalia Vintimilla, Semiótica e Identidad Cultural, Proceso de Diseño aplicado, enlazado con la IA, teórica y práctica. Hola, buenas tardes. ¿Se ve? Hola, buenas tardes. ¿Se ve? Estoy con Sí, sí, pantalla. sí. Ya, ok. Me presento, soy Fausto, diseñador industrial, tengo una maestría en educación aplicada a procesos de producción. Actualmente soy docente universitario, investigador y proyectista independiente. La idea de esta charla es mostrarles a ustedes em, el proceso de diseño realizado en base a la semiótica y la identidad cultural, aplicando las reglas básicas de diseño como es con Wishes One y también la inteligencia artificial. Esto se desarrolló exactamente hace el semestre anterior con los estudiantes de diseño de interiores de la Universidad Católica de Cuenca, en la que se buscó obtener como resultado
producto gráfico enlazado con la parte conceptual. Hay algunos elementos de contraste que van a entender. Voy a hacer muy rápido la parte teórica para no cansarles. Me basé justamente en las teorías específicas de Husserl y de Peirce, que ustedes conocen muy bien, y enlacé el criterio propuesto en base también a la identidad cultural de nuestro país, que es rica en muchos elementos culturales, como son la parte étnica, la parte lingüística, la parte de la gastronomía tradicional, las fiestas, ¿no es cierto?, el arte y la música, que son el criterio cultural de nuestro lindo país, que es el Ecuador. En este caso, que tiene mucha afinidad con nuestra amiga de Bolivia, porque hay algunas cholitas que espero que salgan por ahí, que te van a gustar, que es el nuevo criterio que hicieron mis estudiantes, conjuntamente con mi colega, la ingeniera Eulalia. Ella se encargó de la parte textil y van a ver la propuesta que ella también presentó en conjunto con este criterio conceptual. Estos son los elementos contrastantes más importantes, ¿no es cierto?, que lleva el Ecuador. Y he fragmentado este criterio cultural en base a estos elementos estructurales como parte o soporte creativo para empezar la propuesta de diseño. Siempre desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los elementos prácticos y teóricos del diseño en sí. Y nuestra propuesta se basa en un criterio que hemos investigado, ya llevamos un buen rato en esto, y nos atrevimos a poner el nombre de In-Out, donde manejamos el concepto y las reglas de la semiótica, ¿no es cierto?, como elemento fundamental para la creación del signo con relación a la semiótica. Y las reglas aplicadas en estos criterios como son dualidad, acuerdo, teoría de categorías, propiedades de signos, semiosis, todos estos elementos, enlazado también con lo que es la identidad cultural y manejado y desarrollado a través de la inteligencia artificial. No solo dando el criterio conceptual del prompt como elemento básico para poder manejar una propuesta gráfica, sino haciendo que en este caso la IA o la AI nos ayude no solo en la parte creativa, sino se enriquezca desde ese punto de vista y entienda cómo piensa un diseñador desde el punto de vista conceptual para elaborar nuevas propuestas de diseño. Este es el criterio estructural que manejamos, se hacen los objetivos generales específicos, se maneja una estructura conceptual, se meten los elementos de Husserl y Peirce y se hace esta trilogía. Y luego se desarrolla, como ustedes se dan cuenta, una propuesta abierta, ¿sí?, que se representa bajo estos elementos, con los que son las condicionantes y determinantes, que en el diseño son los elementos conceptuales, y las determinantes, cómo voy a construir y elaborar esa propuesta. Es importante manejar también los pares semánticos. Saben muy bien que el criterio par semántico le da vitalidad, ¿no es cierto?, le da criterio a un objeto, cualquiera que éste sea. Aunque en el interiorismo siempre está la parte de lo que es crear ambientes y mobiliario, nos atrevimos hasta a hacer este salto conceptual a la parte del arte. Y creamos, en este caso, siempre se les pide a ellos mínimo 3 propuestas. Y al final obtuvimos estos detalles que quería compartir con ustedes. Miren, en este caso tengo algunas de las mejores propuestas, ¿sí?, en donde yo desarrollo, si se dan cuenta, por ejemplo aquí, tengo elementos de dualidad, esa es la teoría, y lo que estoy manejando en este caso es armonía, ¿no es cierto?, se llama armonía de árboles ancestrales, los formatos en que se manejó, y miren el resultado conceptual. En este caso, mi estudiante, sí, en este caso fueron dos, creo que es Paz, una sola nena, estaba en tercer ciclo, ahorita está en cuarto. Ella produjo los elementos conceptuales con relación al criterio de la cultura y sacó este esquema. Y luego les tengo otra más, por ejemplo aquí, y voy enlazado con mi amiga de Bolivia, la cholita cuencana. Para ustedes la cholita boliviana, con mucho orgullo, también para nosotros la cholita cuencana. Y enlazamos el elemento de la vestimenta, ¿no es cierto?, que el manejo de la textilería. En este momento entró en ese tiempo ya Eulalia a apoyarnos en esta parte y creamos esta propuesta para darle un criterio de identidad distinto a lo que se presenta como objeto textil. Además, miren este me parece interesante, es la teoría de la dualidad. Como Husserl y Peirce hablaban que la dualidad son elementos opuestos como el yin y el yang, ¿no es cierto? Puedo crear en este criterio, sí, una propuesta distinta, pero con el maíz y enlazado con la fiesta, ¿no es cierto?, del maíz. Y creamos esta propuesta todo en base a lo positivo y negativo. Otro elemento conceptual también que tengo, este chico se llama Christopher Llanos, muy buen diseñador también, y le dio un valor agregado al maíz, pero enlazó
desde el criterio conceptual de lo que se hacía de nuestros antepasados con la siembra del maíz. Ustedes recuerdan, saben bien que para nosotros los latinoamericanos, ¿no es cierto?, nuestra cultura se basaba mucho en el maíz. Entonces le dimos un valor agregado para que se entienda y se vea una percepción distinta. El valor agregado tiene que ver con eso. Algo más tengo por aquí. Esto me parece interesante, quería compartir con ustedes. Miren esta propuesta, sí, enlazada con el criterio de dualidad también, sí, y se llama Tankamash, que, que en Shuar significa corona, es una corona Shuar. Esta nena se llama Camila Palacios, ella es de descendencia Shuar, es bastante pura, ella se cuida, la parte cultural es propia de ella. Y ella decidió hacer que su cultura se vea, ¿no es cierto?, a través de esta propuesta. Aquí hay elementos conceptuales súper interesantes porque manejan desde los lineamientos de las pinturas que se ponen los shuar en el rostro y las representaciones de cada uno que tiene que ver. El elemento del tigre es súper fuerte también para los shuaras en nuestro país. Y ella, como maneja su cultura, manejó el criterio de la dualidad para mostrar lo positivo y lo negativo, el día y la noche. Otro que tengo que me parece interesante que quería también mostrarles es este de aquí, aunque parece un poco cómico, pero es genial porque manejamos en este caso el criterio de la metáfora, la metonimia, ¿no es cierto? Y en el Ecuador, ¿no es cierto? En Cuenca especialmente, se hace la quema del año viejo. Y quisimos transmutar ese criterio para hacer una propuesta gráfica con un objeto diferente, no al típico que se puede construir. Y se enlazó eso como una tradición, ¿no es cierto?, ecuatoriana que siempre se realiza a fin de año. Esta nena se llama Camila Chancay. Este es interesante. Con este les voy a rematar para mostrar un detalle más al final de textilería. El diablo Uma tiene varias representaciones de nuestra cultura. Pero yo hablaba con ellos y decía, ¿por qué no creamos un diablo Uma, ¿no es cierto? Pero en base a una propuesta de sintagma que tenga un peso icónico tan fuerte, ¿sí? Que no solo dé miedo, sino que represente algo vivo. El sintagma tiene mucho que ver con eso porque es una representación tan fuerte de la iconización de un personaje y se vuelva real. Estuvimos a punto de construir eso en 3D porque ahora sí se puede hacer, pero el tiempo no nos dio e hicimos la propuesta de este prototipo, pero fíjese en la fuerza del rostro. Ahora, queridos amigos, en esta parte entra nuestra amiga Eulalia, la que nos ayudó con lo siguiente. Ella maneja mucho la parte de textilería y creamos, ¿no es cierto? Y me basé en Cuenca, mi ciudad natal, ¿sí? Y creamos motivos geométricos con motivos étnicos en base a las macanas. Enlazamos el criterio cultural, que es la Catedral de Cuenca, que es la más representativa en cuanto a la ciudad, ¿no es cierto? Y enlazamos también la chola cuencana, que tiene mucha afinidad con, como me di cuenta, con nuestra amiga, con la chola de Bolivia. Y creamos estas propuestas de textilería, que son solo murales, ¿no es cierto? Sí, de propuestas base para ser aplicadas luego, ya sea en la técnica del ICAT, puede ser en impresión, en malla por transposición, un poco de cosas que podríamos manejar. Y también, fíjense, manejamos el criterio conceptual organizando el elemento como tal con la fuerza del criterio de la ciudad solo de nivel lineal, más los bordes del ICAT, que son rombos, ¿no es cierto? Estructuras lineales que son como cromáticas, perdón, que son como líneas armadas, ¿no es cierto? Sí, que dan solo por criterio de movimiento. Y al final le hicimos una transposición con el mismo criterio que es esbozado por la diseñadora, en este caso por, eh, por Silvia, y creó esta propuesta. En este caso, ella se llama Silvia Eulalia, por si acaso. En este caso, terminamos con este criterio. Lo que quería compartir con ustedes es que actualmente se están creando ya nuevas propuestas. Hemos avanzado ya no solo en este semestre, me metí también con el arte. Espero que la próxima vez ya pueda presentar eso. Y me metí también con la parte no solo cultural nacional, sino también el arte europeo. Y sacamos unas cosas bien locas con relación a esto. Y estoy enlazando ahora también en esa propuesta el interiorismo, ¿sí? Con la parte de la semiótica para crear objetos, ¿no es cierto?, y mobiliario diferente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fausto, por compartir esta exposición.
A continuación vamos a escuchar el trabajo de nuestras colegas de Colombia, Ana Julia Sánchez Reyes, en colaboración con Karina Andrea Rubiano Espina y Ever Zabaleta Parra. La presentación es Narrativas Audiovisuales de la Mujer, líder en el departamento de Huila, Colombia. Hola a todos, espero estén Hola. muy buenas tardes desde aquí desde Colombia. Qué bueno estar en la comisión que nos conecta con identidades culturales. Bueno, el equipo está conformado por 3 docentes. Yo no sé si ya podemos verla en pantalla. Listo, perfecto. Entonces, nuestra ponencia se denomina Narrativas Audiovisuales de la Mujer Líder en el departamento de Huila, Colombia, que es un departamento que queda en el sur de Colombia, y estamos hablando de la región sur colombiana. Nuestros investigadores son Karina Rubiano. Karina hace parte de la Universidad Minuto de Dios, y el profesor Ever Zabaleta Parra, junto a quienes habla Ana-Tulia Sánchez Reyes de la Corporación Unificada Nacional de la Educación Superior, CUN. Nosotros hicimos un ejercicio que tiene que ver mucho con el reconocimiento de esas identidades y esos elementos culturales que nos convocan y que nos conectan aquí en esta región surcolombiana, que se conecta con esa otra ciudad, con esas otras dinámicas que vemos en el país, en nuestro Colombia, y empezamos con esa idea de mirar cómo estábamos dentro de esa dinámica, y hablar de las narrativas permite entender la comunicación como un elemento clave en la mediación, en la divulgación de las voces femeninas, de esas mujeres que lideran esos procesos sociales, comunitarios, empresariales, y que en estos contextos en donde están las realidades muy complejas debido a situaciones como las violencias, el conflicto político-militar, desplazamiento forzado, robos, entre otros, permitió que centráramos la atención en la investigación denominada El papel de la mujer o las mujeres líderes en el norte del departamento de Huila, que permite exponer y reconocer los perfiles de mujeres que día a día transforman a partir de sus gestiones en la ciudad de Neiva. Luego de realizar una revisión documental, una serie de entrevistas y observar el contexto, se logró un registro audiovisual de algunas de las experiencias, de algunas de las vivencias y de los sentires que cuentan los principales hitos de sus vidas, que se hilan y que transforman barrios y organizaciones. Y en ese sentido, no solamente como personas o como sujetos que son víctimas del conflicto, sino que transforman y que son agentes de cambio y transformación. De esta manera, alguna de las conclusiones que tenemos en este trabajo tiene que ver con que el papel de la mujer en espacios de asentamientos informales se asume en la dinámica de sus vidas. Además, las mujeres, desde los retos de autoasimilación, han fortalecido sus agenciamientos sociales y fortalecen los tejidos colectivos en el momento de generar diálogos, debates y conversaciones sobre los problemas que tienen en común. Nosotros aquí hemos hecho un ejercicio que nos permite conectarnos un poco con qué es lo que se ha trabajado básicamente. No es algo nuevo, pero es algo que nos permite reconectarlo con lo que se está produciendo y que a veces no conocemos porque estamos trabajando de manera segmentada. Luego de esa revisión sobre las investigaciones previas sobre la mujer y el departamento del Huila, que hace parte del sur de Colombia, se encontró que existen diversos estudios que permiten mapear las contribuciones que se ha hecho en el mundo empresarial, específicamente en el café, y que existen estudios que reflejan las características más sobresalientes sobre el liderazgo social. En un sector ubicado en el norte, donde es un espacio que cuenta con elementos biodiversos como el río, la cordillera, el bosque seco tropical, y además conecta con otros departamentos de Colombia, como Cundinamarca y Meta, que han sido geográficamente estratégicos para nuestra Colombia. La investigación consultadas fueron y se remitieron a diferentes investigaciones que entre ellas está la Asociación de Mujeres Cafeteras, en donde permite contar un diagnóstico de las necesidades afectadas ubicadas en el sector rural del municipio de La Plata, que se parte en el sur de esta región, con factores que permiten entender un poco los emprendimientos y la educación financiera. Por otro lado, encontramos algunas otras investigaciones que permiten entender las mujeres desde su perfil de poetas, con una voz necesaria de alfabetización digital para mujeres beneficiarias de programas Mujeres, y también encontramos otras investigaciones que tenían que ver con esa visión de creatividad, de desarrollo desde la sensibilidad de las figuras literarias, que se ubicó desde las asociaciones de mujeres cafeteras de Colombia. Asimismo, encontramos otras investigaciones en el campo educativo, demográfico, que generó algunos elementos que tienen que ver y que están muy conectados con el estudio demográfico orientado a la educación financiera,
desde el municipio de Pitalito. En ese sentido, encontramos que muchas de las investigaciones estaban más orientadas al sur de nuestro departamento que al norte, y por eso nos centramos en esto, para cubrir parte de ese vacío que tenemos dentro de las investigaciones encontradas. En el departamento del Huila encontramos algunas investigaciones que conectan esos contextos desde las miradas que nos conectan en la construcción de un territorio que tiene que ver con la noción de ruralidad, con las dinámicas de cambio, con la diversidad sexual, que involucran ejercicio e investigación que tiene que ver con el campo desde el cual se están trabajando, desde los elementos y la participación de universidades públicas y privadas como la Nacional, la UNAD a Distancia, la Universidad Surcolombiana, la de Manizales, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la misma CUN, los Andes y otras universidades del país que se han centrado en estas dinámicas. En general, el reto aquí que tenemos en esta investigación es ampliar ese campo territorial de la investigación para explorar esos otros aspectos relevantes en las contribuciones de las mismas mujeres del departamento de Huila en el sector ubicado en el norte, porque ya existen investigaciones en el centro y en el sur, y nos permite indagar y compartir elementos que van más allá de Neiva, que posiblemente podríamos ahondar en próximas investigaciones en Algeciras, Baraya, Colombia, entre otras que han sido directamente afectadas e impactadas por el conflicto político-militar. Las voces de las mujeres que transforman es un punto que nos ha conectado aquí en esta investigación. En esta investigación aquí está también nuestro profesor Eber Zabaleta, que hace parte también de esta investigación y que ha explorado los universos de las mujeres en sus identidades a partir de entrevistas que nos permite conectar también con las otras voces de esas mujeres que contribuyen a la transformación de nuestros espacios. A partir de esa revisión, quedamos en algunos elementos que tienen que ver con los procesos de la literatura, con las identidades, con las dinámicas generales del proyecto de investigación, no solamente como un discurso, sino como ver esas historias de vida que permiten identificar perfiles del departamento que permiten construir memorias desde las experiencias vividas. Y ahí conectamos con algunos elementos de Elizabeth Jenny, de Néstor García Cancline, de María Teresa Uribe, de Silvia Rivera, que nos conecta un poco con ese universo de la región surcolombiana y con el pensamiento latinoamericano. La metodología que utilizamos nosotros fue el identificar esos perfiles de mujeres que previamente se habían indagado en el año 2017 y que reconectamos un poco en esta primera matriz del contexto que nos permitió un cuestionario de reconocimiento del antes, el después y el ahora de sus vidas, en donde exploraron nociones de liderazgos de las mismas mujeres en su momento de realizar unas entrevistas, nos permitieron indagar ese papel que están contribuyendo y que están dedicados a esa reconstrucción y a esa reconexión con los mismos espacios. En ese sentido, nosotros trabajamos también una matriz de contexto que nos permitió adentrarnos de las dinámicas que tienen estas asociaciones y barrios y elementos donde han sido fuertes dentro de las dinámicas, con entrevistas estructuradas y con un análisis de la información. Y aquí venimos a conectar un poco con la dinámica de qué narrativas encontramos. Nosotros tenemos en este momento dos productos. Un producto que nos permite contarnos con ese liderazgo, con uno de los perfiles que aquí le vamos a mostrar un fragmento, que es el de Luz Dari, que es una de las líderes de la Comuna 10. La Comuna 10 hace parte de la ciudad de Neiva, y la ciudad de Neiva ha sido construida básicamente con esos elementos de asentamientos informales y que han venido producto de esos recorridos que hacen las personas cuando llegan después de venir desplazadas de manera forzada de diferentes espacios como Caquetá y otros lugares. Entonces, queremos contar que tenemos este proyecto que indaga con las narraciones de ellas, que es el proyecto de Voces Mujeres que Transforman y que permiten contar a partir de sus relatos elementos que no solamente permiten ver esas vivencias de cómo llegaron al lugar, sino también cómo hacen parte de ese lugar y cómo lo transforman. Voy a compartir un fragmento con el tiempo que nos queda para comentar en qué consiste, como para que podamos identificar o mostrar en qué vamos en este producto, y vamos cerrando entonces.
No se escucha el sonido, ¿está bien? Fíjate de primero seleccionar el sonido y luego compartir. Eso suele ser lo que... Aló, ¿nos quedamos sin el audio? Bueno, entonces, me disculpo entonces que no pudimos apreciar un poco lo del audio, pero sí es el ejercicio que realizamos y que nos permite contar básicamente la experiencia de una de las mujeres reconectando esas identidades, esas construcciones que se van realizando, que se tienen que ver con su territorio y que tiene que ver con esos elementos de memoria y de reconstrucción que hace parte con ellas mismas. Para ir concluyendo, entonces, yo les voy a compartir el enlace para que lo veamos de pronto en casa. Encontramos que las narrativas audiovisuales permiten reflejar y contar básicamente algunos elementos y aspectos que hacen parte de las realidades y sus realidades de mujeres que además lideran procesos en el norte del departamento del Huila, que son personas que vienen de otros lugares con sus experiencias, con sus pasiones, con sus miedos, pero que además encuentran unas alternativas a partir de las mismas dificultades que han encontrado, que sus aprendizajes son producto de la experiencia y que son personas que dialogan, conversan, viven y sienten en relación a las dinámicas y a la oportunidad de trabajar con otros. Que esta realización de narrativas audiovisuales requiere un ejercicio de contexto a partir de la observación, la revisión documental, pero también con esa participación, esa conexión con los lugares in situ. Y el papel de la mujer en el del Huila es un elemento significativo en los procesos sociales, investigativos y educativos y económicos que exigen reconectar y conectar con esas propuestas a partir de estos elementos que nos permiten contar a partir de nuevas formas de tejer convivencia en territorio colombiano. Muchísimas gracias y les dejo entonces para que lo podamos ver en casa. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Ana Tulia. Esperamos el link entonces para poder compartir el video. Y el colega Ever, muchas gracias ahí por su acompañamiento. Bien, a continuación vamos a escuchar acá, a Martín Valenzuela desde Argentina y su presentación Geografías de la Identidad, navegando los territorios de las marcas culturales. Acá está. Bueno, gracias por la invitación. Siempre muy feliz de estar en este tipo de encuentro. Bueno, continuando un poco, me parece súper interesante las presentaciones, estamos muy alineados, es una mesa muy coherente. Mi propuesta es una investigación que yo realizo en relación al concepto de marca, marca en términos de branding, pero puntualmente en las marcas culturales. Entonces, la investigación lo que busca entender es cómo se construye la marca cultural y entender la capacidad para trascender lo comercial y construir un ecosistema alrededor de este concepto. Entonces, las variaciones y los diferentes tipos que la marca cultural tiene en relación a la marca comercial, que son múltiples y notorias, pero hacer una especie de mapa y taxonomía de esas cuestiones. Y en paralelo, cómo construirla de cero. Son esos los dos caminos, que es una investigación en progreso, así que no hay conclusiones, sino que básicamente recorro un poco lo que es el proceso. Entonces, ¿qué es una marca para un proyecto cultural? Una marca se configura en esta lógica como una promesa de valor simbólico a largo plazo. Y acá hay tres ítems clave, que es la cuestión del largo plazo, lo simbólico y la promesa. Y yo lo que reflexiono es que se construye a partir de imaginarios colectivos, la marca cultural, una narrativa única y un universo extendido de identificadores que permiten trascender lo comercial. Entonces acá se me anclan los tres conceptos que traigo en la promesa de valor simbólico, que es la promesa en la cuestión de los imaginarios colectivos, el valor, porque la marca cultural tiene una narrativa única que la diferencia, y la cuestión de trascendencia que se vincula con la lógica del largo plazo. Entonces, la promesa de la marca en el ámbito cultural viene a recorrer estas tres cuestiones: imaginarios colectivos en términos de promesa, narrativa única en términos de valor y trascendencia en términos de largo plazo. Entonces, ¿cómo construir una marca que pueda sostener una promesa de ese tipo? Entonces, yo lo planteo en estos términos, en ecosistemas marcarios para proyectos culturales. Y acá lo anclo en cuatro grandes ejes que son los que recorro la investigación. En primer paso, ubicar el conjunto de los identificadores esenciales de una marca que representen los valores y visión del proyecto cultural. Entonces, identificadores como paso número uno.
Paso número 2, entender lo periférico, los elementos paratextuales de esta marca que funcionen como expansores de este universo narrativo. Entonces acá tengo los identificadores propios desde dentro del ecosistema, lo paratextual que complementa el ecosistema, y en paso número 3, diferenciar diversas tipologías de nombres, cómo se estructuran los proyectos culturales. Así se relaciona con la cuestión de el público receptor, lector, usuario o como le querramos decir, en términos de posicionamiento, cómo funciona en lo simbólico, en la cabeza de la gente. Y por último, una vez recorridos estos 3 escenarios de investigación, se exploran las estrategias de diferenciación, coherencia y qué hace memorable a esta marca. Esto es un resumen porque es una presentación cortita, esto es algo que yo vengo desarrollando hace tiempo, muy extendido, pero vamos a hacer como un breve paneo de cada ítem. ¿Qué son los identificadores? Lo que yo creo que primero hay que entender en la marca cultural es cómo se articula a través de un conjunto de identificadores que representen valores, misión y visión del proyecto. Por ejemplo, entonces yo voy tomando casos testigos para ver cómo esta cuestión se expande en relación a marcas culturales muy vinculadas al mundo editorial. Lo traigo para hacer un recorte puntual, pero esto se podría traspolar a cualquier ámbito de la cultura. Tomando la marca de Penguin, hoy Random House, pero el icono, el dibujo del pingüino que representa. Cuando se abre en forma de sistema, que empieza a nomenclar diferentes unidades de negocio, cuando hablamos de género, de acción, de crimen, o cuando hablamos de ebooks, el sistema se va ampliando, generando un sistema gráfico como los diseñadores conocemos. Cuando estas cuestiones de los identificadores empiezan a funcionar en los lomos, te identifica el libro, es el pingüino, pero tampoco es la misma morfología, pero remite claramente a que es un libro de ese tipo. O cuando hablamos de las cubiertas como identificadores que también hacen sistema y también remiten a la marca. O cuando empezamos a poner las diferentes versiones de este pingüino en los lomos, empezamos también a construir sistemas. O cuando sacamos el dibujo y solamente tenemos el logotipo, solamente la tipografía, también estamos haciendo identificador. Entonces yo lo que traigo es que cada uno de estos hacen a la marca en la suma, en la construcción de ecosistema. Entonces, cuando yo voy a una unidad como por ejemplo el ebook, tengo el mismo ISO con que le agrego los auriculares y ya tengo audiolibros o si voy a traer otras cosas como señaladores o diferentes cuestiones. Entonces, en resumen, en el primer punto, lo que yo creo que los identificadores construyen un ecosistema que cobra valor como conjunto y en las relaciones que se generan dentro de este. Entonces, en la marca cultural, en paralelo y también poniendo en contraste lo que pasa en una marca comercial, el valor de la promesa se construye en la suma de las partes. Entonces, tengo la marca cultural, tengo un montón de identificadores y el ecosistema que se construye en la suma hace a la promesa. El segundo punto que yo entiendo para recorrer estas cuestiones de las marcas culturales son los que yo le digo para textos marcarios. Acá está súper resumido porque me quiero anclar en el punto número 3, pero tomando el concepto de Genet de paratextos, lo que complementa el texto principal y lo enriquece y le da identidad, busco entender cómo los elementos paratextuales marcarios funcionan como expansores en este ecosistema, en este universo narrativo, le digo yo. Y acá lo anclo en 4 ejes que se contraponen, orgánico, sintético, sensorial y simbólico, y dentro de este lugar empiezo a ubicar los diferentes paratextos. Cubiertas, eslogan, patrones, pattern, tipografías como más cercano a lo simbólico, lo sintético, jingles, audiologos, el color de marca, los eventos, las texturas, el storytelling más sensoriales, los stands, los puntos de venta, los personajes de marca. Entonces, todas estas cuestiones que son para textos en sí mismos, los ubico en este mapa de doble entrada donde empiezo a ver cuáles van más cerca de lo sensorial, cuáles van más cerca de lo simbólico, cuáles son más sintéticos, orgánicos, y empiezo a desplegar esto de que yo le digo las expansiones del universo marcario. Entonces, acá tengo un montón de cuestiones que funcionan una capa encima de los identificadores construyendo el ecosistema. Entonces tengo los identificadores y tengo los paratextos que empiezan a expandir el ecosistema. En el punto número 3, que acá traigo un caso ejemplo para mostrar cuál es mi propuesta acá, son cuáles son las diferentes tipologías de marca. Entonces acá es medio exploratorio para tratar de hacer un mapeo en la marca cultural, cómo se crean los nombres. Entonces, busco entender cómo las diferentes tipologías de nombres para proyectos culturales impactan en el posicionamiento de ese proyecto. Entonces, según la categoría, según
el tipo de nombre que vos elegís tiene una correlación con el posicionamiento de cómo es percibido ese proyecto cultural. Tipologías múltiples y variadas, pero hay nombres de marca de fundadores, abstractos, derivados, más cromáticos, referenciales, neologismos, orgánicos, retóricas, acrónimos, siglas, onomatopeyas, descriptivos. Son muchas categorías que yo traigo, yo profundizo sobre todas estas categorías, ahora me voy a anclar en solamente una. Pero también, antes de pasar a eso, lo ubico también en un doble eje, marcas más convencionales, más innovadoras o más simples y más complejas. Entonces esa categorización que traigo la ubico en el plano, acrónimos, geográficos, fundadores, descriptivos, mucho más convencional, más simple, técnicos especializados, onomatopeya, mitológicos, siglas, más convencionales, pero también algo más complejos. Los innovadores y simples, viajeros, referenciales, cromáticos, orgánicos. Bueno, y esto sigue. Entonces, en esta lógica yo tengo todas estas son categorías. Yo para esta charla, para hacer un resumen, solo me anclé en geográficos. Entonces voy a dar un ejemplo de cómo yo entiendo en cada una de estas categorías. Podría pasar lo que voy a contar a continuación, pero solo voy por una. Nombres geográficos. ¿Qué son? Se basan en nombres de lugares, regiones o localizaciones específicas, estableciendo una conexión directa con un contexto territorial. Transmiten valores asociados al origen, la tradición, la identidad cultural o el prestigio histórico de ese lugar. Actúan como marcadores de autenticidad y pertenencia, aludiendo al capital cultural del espacio que representan. Entonces me parece que justo este ejemplo cae muy bien en esta mesa. Entonces las marcas culturales ancladas en lugares geográficos donde se asocian a los valores del origen, la tradición y la carga de signos y símbolos que tiene el lugar en sí mismo. Entonces, ¿cómo funciona la tipología geográficos para mí en proyectos culturales? Muy puntualmente en el mundo editorial. Por ejemplo, yo voy a hacer un de mayor a menor en relación de cómo entiendo la cuestión geográfica. Entonces arranco con ediciones infinito, ¿no? El infinito como un espacio totalmente abierto y totalmente difícil de entender, pero es un punto geográfico en el infinito. Pero si yo me voy acercando, ¿no? Entonces yo voy pensando universo editorial. Entonces acá tengo, ya no es el infinito, sino tengo el universo, también un lugar totalmente difícil de entender y nomenclar. O puedo irme a una galaxia, ya no es el universo, me voy metiendo, ya es editorial galaxia, ya es una cosa un poquito más cerca. O puedo ir a Galaxia Gutenberg, una galaxia particular. Entonces me voy metiendo y siempre con la misma lógica de geográfico voy anclándome a diferentes lugares. O si no es una galaxia, ya me meto en planeta. Planeta, cualquier planeta puede ser. Bueno, vamos al planeta Tierra porque es donde estamos, pero profundizando, ya no es un planeta, sino es editorial Occidente. Ya estoy hablando de una parte del planeta, estoy hablando de la mitad. O si me voy, vamos a meternos en nuestro lugar, editorial Hemisferio Sur. Entonces ya no estoy hablando de Occidente, sino estoy hablando de un cuarto del planeta. O me meto en ediciones continente. Entonces me meto ya en el continente americano. Entonces, como ven, yo me voy profundizando en este ejemplo que funciona desde lo visual, pero yo lo que quiero es que vean cómo se va anclando desde lo geográfico las marcas y una sola unidad de negocios, que la industria editorial puede recorrer todo el ecosistema. O ya no es cualquier continente, es nuestra América editorial. Entonces acá tengo todos los países de América. O si no, América Latina, Centro Editor de América Latina. Ya tiene unos valores puntuales referidos a esta región. O Editorial Sudamericana, editorial hiperconocida, pero ya no es América Latina, es solo Sudamericana. O me meto en Argentina, autores de Argentina. Ya tengo un recorte geográfico que se ancla unos valores. Me meto en Buenos Aires, Señora Porteña, editorial. Ya estoy en la ciudad de Buenos Aires. Profundizo, entonces voy haciendo un zoom. Calles culturales, me puedo meter en cualquier calle de Buenos Aires. O me meto en una plaza puntual, acá una plaza conocida donde se venden muchos libros, el Parque Rivadavia. Entonces, en la plaza regional es un lugar geográfico puntual que puede terminar siendo punto de encuentro editorial. Entonces, yo arranco del infinito, termino en un lugar extremadamente puntual, hago todo el recorrido a través de la lógica geográfica y en cada una de estas estaciones yo puedo anclar valores. Entonces, acá a mí lo que me parece interesante es entender cómo las tipologías de marca ordenan categorías y las categorías se pueden ordenar en subcategorías y a través de las diferentes representaciones que tiene la marca puede referir a la identidad cultural local. Resumiendo, digo, como dije, cada una de esas categorías tiene un escenario como el que conté uno solo por términos de tiempo, pero como resumen de lo que me interesa traer acá, la marca cultural para mí debe convertirse en expansora de universos narrativos, donde cada identificador, desde el nombre hasta los elementos circundantes como los paratextos, debe estar alineado y debe conectar con la promesa del valor del proyecto.
amplificando y construyendo un ecosistema marcario que se apoye en una promesa a largo plazo. Entonces acá retomo todas las cosas que traje al principio, la promesa de valor, el ecosistema, el largo plazo, los paratextos, los identificadores. Entonces traigo estas cuestiones como una lógica de exploratoria de cómo funcionan las marcas, pero también lo pienso a futuro como una especie de hoja de ruta de cómo crear una marca de cero. Bueno, voy definiendo tal y tal para texto, voy definiendo tal tipología, voy definiendo tal identificador y en relación a eso puedo construir una marca cultural desde cero. Así que un poco esa era mi propuesta. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, insisto en que puedas dejar tu contacto en el chat para que puedan seguir en contacto con las y los colegas de la comisión, que como bien dijiste, nos agrupa, ¿no? Una línea de trabajo en torno a las identidades culturales que está bien enfocada, bien centralizada. Bueno, en esta comisión nos queda sin presentar una de las colegas de Chile, por lo que en vistas, yo no sé si Gabriela, estás por ahí, tenemos el tiempo como para que lo puedas presentar y compartir la presentación visual, porque lo tenemos el tiempo y entonces vos vas a poder difundir después tu trabajo haciendo el corte de esta parte cuando lo subamos. ¿Qué te parece? No sé si tengo ganas, la verdad que yo pensaba que estaban todas las diapositivas. Me enteré por una mía como que no saliste la primera, así que Sí, preparé todo a ver claro, se todo. veían las chiquititas No, del costado, pero bueno, a veces pasan las no, está cuestiones bien, no sé, técnicas. para la próxima ya está, no, Bueno, no, no lo difundiré y no sé, la otra vez pasó lo mismo, que hubo problemas con las transmisiones conmigo, con otras personas, y antes testeamos todo, iba bien. Y hoy lo mismo. Y no me avisaron. Así que no se hubiese querido saber que no iba, que estaba solo la primera. Uno prepara, hace todo. claro, Y claro. no sé, habría que ver para ahora ya está, no lo voy a difundir. Bueno, Es una bueno. lástima todo, pero no sé, para la próxima que se arregle eso. No sé, como Sí, a si, veces en las... si Sí, bueno, la organización lo puedo pasar, ya que no sé, pasamos y a mí sí, lo veía bien, la otra vez igual, y testé antes, también testé antes, claro. ahora todo iba bien regio y ahora no. Ahora ya está, como que no. Bueno, Ya está fue. bien. Tenemos un ratito, como yo te decía en el chat, para poder retomarlo. De cualquier forma, bueno, siempre estas cosas de la virtualidad a veces tienen esta complejidad. Eh, pero bueno, en este espacio, como les decía, que nos queda de algunos minutos antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta, algo que quieran intercambiar, que se hayan guardado para ahora, para el final. Algunas de las exposiciones y de los expositores nos hemos visto en otra comisión y en algunas otras instancias, creo que con Martina en el simposio también, ¿no? Intercambiado ahí, sí, 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 opiniones en este congreso, bueno, que tiene como 9 espacios de distinto, ¿no? Abordaje y distinto tipo de trabajos. Y bueno, hoy en este sentido, como saben, esta comisión un poco más enfocada en lo que tiene que ver con las identidades culturales. La verdad que salvo una de las presentaciones, que como les decía tenía más que ver con cuestiones de reflexiones pedagógicas, pero el resto, bueno, ahí se pudieron compartir. Sí, Anatulia. Hola, no, quería dar como una apreciación. Tiene que ver ¿Mm? básicamente con esto que nos conecta, que son las identidades culturales, y siento que este equipo de personas de investigaciones que están realizando nos conecta mucho con los elementos que tienen que ver básicamente con nuestros contextos en Latinoamérica
pero también sin desconocer los elementos holísticos de lo que nos tiene que ver con la modernidad, con los elementos contemporáneos y con esos aspectos que requieren la conexión con las tecnologías y el campo de la comunicación y todo lo que tiene que ver con la manera y las formas en que vemos, observamos y nos conectamos entre nosotros. Y en ese sentido, ver la cantidad de matices, de colores que nos conectan al momento de conectarnos no solamente con las identidades culturales indígenas, de la mirada de estos contextos, de estos gráficos, de la misma arquitectura, y también el del desarrollo de propuestas comunicativas como la última que nos presenta, que nos conecta con parte de lo que somos en los territorios en los que nos encontramos, con todas esas diversidades y con todos esos elementos de problemas, pero también de oportunidades que tenemos en cada una de nuestras regiones. Entonces, un abrazo para todos y espero que podamos conectarnos. Voy a compartir mi correo y me encanta que hablemos de identidades culturales desde todas estas diferencias. Gracias. Muchas gracias, Anatolia. Sí, sí, por favor, compartilo en el chat. Y bueno, y como bien decís, si bien existen muchos matices, creo que es necesario, ¿no? Este espacio donde podamos dar cuenta de esos matices y a la vez también de los elementos que tenemos en común que hacen que nuestra mirada sea latinoamericana y sea única y diferente y podamos compartir y entender esos matices, ¿no? Porque quizás desde una filosofía que esté muy apartada de nuestra forma de vivir latinoamericana, se requiera como otro tipo de explicación, ¿no? Para llegar a cómo entendemos nuestras identidades culturales. Así que creo que esto que nos agrupa nos permite también entender y abordar los matices, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que quieran? Sí, Martín. Yo nada, quería agradecer, digo, esta es mi última participación, nos vimos el otro día, me parece que Sí. ambas charlas dialogan, que reflexionamos el rol de la investigación y acá se ven las investigaciones y entonces está bueno esto de las variaciones de lo local, ¿no? Pero sobre todo de la pelea contra la globalización y esas cuestiones, ¿no? Que la inteligencia artificial, que también salió el otro día, que tiende a unificar todo acá, como recuperar cada uno desde su lugar, las voces y entender la investigación en diseño, que a veces es difícil como investigar en diseño, y es un proceso muy solitario la investigación, ¿no? Entonces, esto de hacer comunidad es súper valioso y también es un gran ejercicio, por lo menos me pareció a mí resumir la investigación en 10 minutos. Digo, uno se puede pasar horas hablando de lo que hace porque lo Sí. apasiona, pero resumir, sistematizarlo y escuchar que somos un montón haciéndolo como que está bueno y te dan ganas de seguir y porque tiene sentido y porque hay cosas muy valiosas acá en nuestra región, en nuestro pedazo del planeta. Digo, me parece súper valor, estoy muy agradecido por la oportunidad. Muchas gracias. Sí, sobre todo, bueno, esto que destacás creo que eh, es importante, ¿no? El ejercicio de síntesis que a veces pareciera, ¿no? Una cuestión mucho más simple de lo que es, eh, sobre todo porque nunca el tiempo es suficiente y porque hay que jerarquizar, poner en valor y bueno, y luego exponer en términos del grupo en el que estamos haciendo ese ejercicio. Así que realmente, sí, Fausto. Sí, igualmente me uno a Martín, a mis colegas. Gracias, Vero, por la dirección, estaba excelente. Agradezco por la segunda invitación, es la segunda vez que estoy compartiendo con ustedes acá en Cuenca, en Ecuador. Serán bienvenidos cuando les apetezca. Y realmente, Martín, yo te mando un espaldarazo como hermano y como amigo, y no te rindas porque sí se puede. Acá, si es duro el diseño, yo me pongo de tu lado también porque es macho, pero ahí le damos. Sabes que te cuento que la nueva generación, al menos que estoy formando, la mayoría son nenes de 20 años, 25 años, jovencitos que sí les gusta y lo que he aprendido a través de ellos es que el volver a ilusionarnos a través del diseño, lo que nos encanta hacer, lo que es también arte, ¿no es cierto? Y diseño a la vez, cualquiera que sea el campo, hace que como latinoamericanos primero nos enriquezcamos. Y segundo, este tipo de simposios y reuniones
nos retroalimenta para ser mejores personas, mejores profesionales, mejores seres humanos. Y lo más difícil que está pasando ahora, que seamos honestos en lo que pasa. La AI, justamente, donde yo enfoco parte ahora de mi formación profesional, les hago bocetar primero, por supuesto, que tengan un confrontamiento conceptual real, que busquen su criterio como diseñadores, como personas, y luego lancen sus ideas, respetando las tradiciones propias y no casándose con, por ejemplo, ustedes saben que Pinterest es ahora la tabla de salvación de muchos diseñadores, que no respeto eso porque no hay concepto real, pero el que en cambio es capaz de hacer un objeto desde el cero y dar su criterio propio, ya tiene mucho. Entonces, les agradezco a todos y Martín, ahí está mi contacto. Cuando desees chatear o conversar, esta es tu casa. Y a todos ustedes, damas y caballeros, y Verónica, muchas gracias por el tiempo. Bendiciones. Muchas gracias. Sobre todo esto los insto un poco a verdaderamente ponerse en contacto, que no quede en estas palabras, porque por lo menos en mi experiencia yo entre uno y el otro congreso sigo interactuando con muchos de los expositores, los invito a mis proyectos, a participar, a ver, y realmente esto como bien dice Fausto y como también destaca Martín y Anatulia, termina constituyendo una mirada nuestra latinoamericana que es única y que a la vez también nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante y sobre todo a trabajar sobre nuestros sesgos, sobre nuestras miradas, ¿no? Que a veces son muy situadas y hace falta una segunda mirada para poder ver eso que está en nuestra zona oscura, ¿no? En nuestra parte que no vemos. Así que realmente en ese sentido valoro muchísimo siempre la colaboración de los colegas para leer un texto, para mirar un video, para revisar un trabajo, inclusive para participar de algunas exposiciones de estudiantes y dar su punto de vista. Realmente es muy valioso y eso lo hemos construido en esta red que sigue creciendo. Así que, además de ustedes, invito a que puedan participar a sus estudiantes en la medida en que ellos lo vayan pudiendo hacer. Bueno, muchas gracias. Ahí en el chat tienen para seguirla, así los invito, como les decía, a seguir participando de este congreso. Quedan no muchas, pero queda todavía un día con algunas comisiones, así que si tienen ganas, en la agenda van a ver algunas de ellas para poder participar. Y bueno, nos vemos muy pronto, espero que tengan muy buen fin de la jornada. Muchas gracias. Igualmente, un abrazo y bendiciones a todos. Chao. Gracias, un gusto Gracias. grande, adiós. Hasta luego.